Además, ellos tienen 5.000 años de historia continua, aunque no tienen nada tan espectacular como Caral Super de hace 5.000 años, pero tienen 5.000 años de historia continua. Porque aquí hubo, es verdad, Caral, Super, luego Chavin, de Huántar y muchas cosas, pero no hubo una civilización continua de la manera china. Pero bueno, el punto es que ellos ven el mundo así. Y ustedes saben que hay muchos chinos, ¿verdad? Hasta aquí hay chinos. 1 de cada 5 habitantes del mundo es chino. Y por eso yo le digo a mis amigos que cuando uno tiene hijos, no debe de tener más de 4 hijos. ¿Saben por qué? Porque el 5.º hijo les van a hacer estadísticamente chino. Claro, esto yo no lo digo en China porque inmediatamente me achinarían. Pero es una realidad demográfica. Sin embargo, pronto, en los próximos 20 años, India va a alcanzar a China. Se estima que entre el año 2025, máximo 2030, la población de India sobrepasará la de China, porque China ya se está estabilizando, mientras que India todavía está creciendo un poquito más. Bueno, entonces esto es para que vean el mundo como se ve en Asia y en el imperio del centro del mundo, y así lo ve la mitad del mundo. Entre China e India y un poquito más del sureste asiático vive la mitad de la población del mundo, y ellos ven el planeta así. Sin embargo, obviamente todo es relativo. Si ustedes vivieran en Australia, ustedes verían el mundo al revés. Porque en el mundo, si ustedes están fuera de la Tierra, en ningún lado pone este lugar para arriba o este lugar para abajo, ¿verdad? El mundo es redondo y está orbitando y no pone up or down, arriba o abajo, ¿verdad? Si ustedes se van a los países árabes, pueden ver las islas del mundo. Y de hecho están vendiendo Perú. Ustedes pueden comprar Perú, cuesta como 100 millones de dólares la islita. Entonces pueden comprar su propio país. Yo estuve el año pasado en el cierre de la Feria Mundial en Shanghai, en China, y descubrieron una vaca que tenía también el mapa viejo del mundo. Y del otro lado tenía el nuevo mapa del mundo. Yo creo que la pintaron los chinos, pero bueno. El punto es que yo quiero que ustedes vean el mundo con una nueva cara, y que vean el mundo también con un nuevo trasero, ¿ok? Para que se ubiquen en un mundo distinto. Porque hoy el mundo no es Lima, el mundo no es Perú, el mundo no es Latinoamérica. De hecho, el mundo ni siquiera es el mundo. En los próximos años finalmente se va a iniciar la colonización del espacio, y de eso les voy a hablar en la segunda parte. Y ya ni el mundo es el mundo. Pronto saldrán las primeras misiones humanas para habitar otros planetas. Entonces, es el universo en lo que tenemos que pensar. Regresemos al escenario, al trabajo de escenario. Bueno, hicimos la encuesta en 3 partes, 100 preguntas, 40 preguntas sobre desarrollos internacionales, 40 preguntas sobre desarrollos latinoamericanos y 20 preguntas sobre escenarios. Eran así las preguntas de las secciones 1 y 2 en los 3 idiomas. Estaba en inglés, en español y en portugués. Repito, había 100 preguntas básicamente. Se preguntaba cuál era la probabilidad de la ocurrencia de cada evento y la significancia, el impacto que tendría cada evento. Lo mismo para la sección 3. Luego todos estos datos se fueron analizando. Las encuestas estuvieron abiertas al público durante 70 días y participaron 550 personas. Estos son expertos sobre Latinoamérica seleccionados por los diferentes nodos del proyecto Millennium en China, en India, en África, en Rusia, en Estados Unidos, en Perú, en cada parte del mundo que pensaban sobre Latinoamérica, tanto los latinoamericanos como los internacionales de fuera, por decirlo así. Se analizaron entonces los datos. La distribución participativa fue la siguiente. En Brasil fue el 14% de los participantes. Brasil obviamente como el país más poblado, la potencia latinoamericana. Luego, interesantemente, Argentina. Perú fue el tercer país donde hubo mayor participación. México, Estados Unidos, Venezuela, Chile, España, Alemania y 59 países. Porcentajes cada vez menores, ¿no? Dato interesante, el 30% de los participantes fueron mujeres, y tuvimos 66.000 respuestas. Fueron 300 páginas de comentarios. Por eso es que no está impreso, sino que está en un CD-ROM. Era bastante información, toda muy interesante, porque es bueno
sobre todo ver, uno podía hacer una distribución, un sorting, una ordenación, por ejemplo, para ver qué decían los chinos de Latinoamérica. Como todo es electrónico, de hecho es mejor. Ustedes pueden ver qué dicen los alemanes de América Latina, etcétera, etcétera. Se hicieron muchos tipos, repito, análisis estadísticos, por ejemplo, a nivel de los desarrollos internacionales, de los desarrollos en América Latina, la probabilidad de cada una de estas cosas, la influencia geopolítica, y vean que los mayores países de influencia geopolítica son Brasil como país latinoamericano y China en el año 2030. De hecho, no sé si han visto el último reporte de la CEPAL de inversiones, donde China se está posicionando ya como el segundo inversionista en América Latina, ya. Entonces, esto es el impacto de otros países, antes que Estados Unidos o la Unión Europea, India, y la importancia de diferentes parámetros para los escenarios, la parte social, tecnológica, económica, ambiental y política. Luego, repito, se hicieron muchísimos análisis con todos estos datos, y se dividieron las respuestas por grupos. Por ejemplo, las respuestas que tenían una gran probabilidad mayor del 60% de ocurrir, y una significancia o un impacto mayor que el 6.8 en base 10, estos eventos que se consideran bastante significativos, los llamamos buenas apuestas, good bets. Son cosas que son probables y que van a tener gran impacto. Por ejemplo, leamos algunas. En la pregunta 78, los precios de la comida se doblan en términos reales. Por ejemplo, la producción debido a la producción de los combustibles basados en crops, sí, semilla. No, crops es Semilla. no, es todo junto. ¿Qué es maíz y soya? Sí. Tampoco está, pero bueno, eso me entiendo. Es que es horrible. Ya al final no hablo bien ni el español, ni el inglés, y menos el japonés, ¿no? Pero bueno. Búsquenlo. Una cosa es que también cuando uno habla esto en Estados Unidos, ya la gente está tan conectada en Estados Unidos y en Japón sobre todo, que inmediatamente buscan la palabra. Si yo estuviese conectado, pero lamentablemente no tenemos internet acá, inmediatamente le hubiera dicho que lo que significa crop, porque no es ninguna de esas, es cosecha. Eso es lo que significa crop. Ok, bueno, otra, 82. El crimen regional organizado es más poderoso que algunos gobiernos latinoamericanos, y esto trágicamente lo estamos viendo en México. Si ustedes pensaron que aquí que el narcotráfico fue grande, esto es nada comparado con lo que está pasando en México. Y México no es cualquier país, de nuevo, México es el país hispanoparlante más grande del mundo, pero además está al lado de Estados Unidos. Y ellos están muy preocupados por el problema del narcotráfico, bueno, etcétera, etcétera. Estas son las buenas apuestas. Luego las sorpresas. Llamamos sorpresas a cosas que tienen probabilidad baja, menos del 50% de probabilidad, pero son importantes, o sea, más de 6.6 en escala 10. Por ejemplo, ¿qué sería una sorpresa? Que la mayoría de los países latinoamericanos se unen siguiendo el modelo de la Unión Europea, por ejemplo. Que el símbolo Made in Latin America se convierte en calidad, en una marca de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Luego medimos los niveles de acuerdo, de desacuerdo, porque también hay algunas respuestas que son bipolares, que hay acuerdos de un lado, acuerdos de otro lado. Hablando de bipolaridad, no hay nada más que ver las elecciones en Perú, totalmente bipolar. Y las anteriores fueron, como se diga, quintopolar, porque estaba casi que todos juntos. Bueno, ok. Luego, escenarios no son predicciones. Yo les voy a mostrar también algo interesante, este es otro chiste malo mío. Los escenarios, porque también hicimos escenarios para los países árabes, y los países, coincidentemente ahora que hay revoluciones en todos los países árabes, ¿no? ¿Ustedes quieren saber por qué hay revoluciones en todos los países árabes y por qué en Latinoamérica, a pesar de todo, el clima se ve mejor? Bueno, vean ustedes cómo son nuestras presentadoras del clima, son todas una belleza, ¿no? Siempre, cuando dicen la temperatura, el clima, todo espectaculares. ¿Y ustedes saben cómo lo ven los árabes? Véanlo, para que vean por qué hay problemas allá. Vean otro. Y cuando salen mujeres todavía es peor, vean ustedes eso. De verdad que esto ha sido coincidentemente que los árabes están haciendo también unos escenarios y les ha ocurrido todas las revoluciones ahora. Bueno, ok, los escenarios lo han utilizado también muchas compañías. Una de las principales compañías que popularizó el uso de escenarios fue Shell.
Shell ha venido haciendo escenarios casi de medio siglo y siempre más o menos pegándola con bastante impacto. En el proyecto Millennium nosotros estuvimos trabajando en dos proyectos aquí antes en Perú también, uno con Ociner Main y trabajando con el ESAN y con IPAE. Entonces uno fue coordinar la parte de Perú 2030, sobre todo en el tema energético, por eso lo pagaba Ociner Main, ¿no? Y hicimos luego análisis también de cómo eran las respuestas a nivel internacional versus nivel peruano, cómo veían los peruanos, cómo venían los internacionales, toda la parte tecnológica, económica, social, cultural, política y ambiental. Hicimos una segunda fase también, una segunda vuelta para todo esto. Un trabajo súper interesantísimo, eso es público, ustedes lo pueden ver ahí en Ociner Main. Desarrollamos unos escenarios, etc. Para ponerles en resumen cómo se manejan normalmente los escenarios, yo los suelo clasificar en 4 tipos. Los escenarios tendenciales. Los escenarios tendenciales son lo que generalmente hacen los entes públicos. Como en Estados Unidos lleva 40 años haciendo escenarios el Departamento de Energía. El Departamento de Energía de los Estados Unidos hace escenarios, pero siempre son tendenciales. Ven la tendencia y ese es el escenario base. Y luego suben 10% para arriba y 10% para abajo. La razón que hacen esto así es porque los entes públicos, como son de gobierno, pues no pueden hacer extrapolaciones locas, ¿no? Sino que ven 10% para arriba y 10% para abajo. Normalmente, estos son entonces los tendenciales. Luego los escenarios matriciales, que los popularizó Peter Schwartz, un futurista muy famoso que fue el gerente de planificación de Shell. Y Shell comenzó a desarrollar y a popularizar los escenarios matriciales, que tiene 2 principales ejes, y en cada eje pues entonces dan una matriz con 4 escenarios. Otro experto francés muy conocido, futurista, Michel Godet, él hace muchísimos escenarios que yo los llamo matemáticos, porque él cruza no solo 2 ejes, ni 3, sino 4, 5, 6, 7, 10 ejes. Algo que para un ingeniero que sabe álgebra se puede entender, ¿verdad? Pero para una persona normal es complicada. Esto de hablarle de 10 ejes y hacer una matriz de 10 ejes no hay, ¿no? Pero bueno, entonces tú puedes cruzar por lo menos mentalmente varias variables, varios ejes y tratar de sacar un nivel de sofisticación increíble. Tú puedes tener 128 escenarios, por ejemplo, y calcular la probabilidad de todos esos escenarios. Pero eso a veces me parece demasiado matemático, porque esto de decir que el escenario 37 va a tener una probabilidad de 5,29 es un poco irónico, ¿no? Pero bueno, se puede hacer, y este francés hace mucho de esto, Michel Godet. Ahora Shell, de nuevo, está popularizando lo que se llaman escenarios temáticos, que agarra un tema, una visión del mundo y la desarrolla. Y estos escenarios son tanto cuantitativos como cualitativos. Nosotros en la primera fase, en el reporte que entregamos actual, el Estado del Futuro 2010, sacamos 2 escenarios sencillos, uno bueno y otro malo. Hicimos como las tendencias, uno bueno y uno malo. Entonces el bueno lo llamamos, como dijo el presidente Lula de Brasil. Él decía que Dios es brasileiro. Entonces nosotros cambiamos eso para Dios es latinoamericano. Y vimos un poco las tendencias. Y el escenario malo, que es todo lo contrario, la desintegración en el infierno, que es un escenario del peor, de las cosas peores. Bueno, esto fue entonces la primera parte. Luego, y lo publicamos. Luego está la segunda parte, que es lo que estamos trabajando actualmente, que es el desarrollo de los escenarios a través de la segunda encuesta. ¿Ok? Una de las cosas, repito, es ubicar a Latinoamérica en el mundo. Mucha gente, de verdad, a mí, yo me río, pero es para llorar, que no saben de verdad la diferencia entre Suramérica y Latinoamérica, no entienden el concepto. Incluso un vicepresidente de Bush, padre, él vino a Bolivia, fue a La Paz, y él dijo que qué lástima que de pequeño no había aprendido latín para comunicarse con los bolivianos. Entonces se llamaba Dan Quayle, era el vicepresidente de Bush padre. O sea, así de bruto era incluso el vicepresidente de Estados Unidos. Pero bueno, el hecho es que no nos conocen, y nosotros mismos no nos conocemos a veces dentro de la región. Entonces es importante ubicarnos geográficamente, a nivel lingüístico también. Repito, Estados Unidos es el segundo país de habla hispana del mundo. Y igual que hay un presidente
afroamericano hoy pronto.